¿Has sentido alguna vez que, por más que te entregas, simplemente no te valoran? Esa herida, silenciosa pero profunda, puede destruir lentamente el corazón de un hombre que no ve el valor de una mujer que Dios formó con propósito. Proverbios 31:10 nos pregunta: ¿quién podrá encontrar una mujer virtuosa? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Esta no es solo una descripción poética, sino una verdad espiritual. Tu valor no depende de quien no te ve, sino de aquel que te creó con intención divina. Hoy exploraremos cómo el desinterés de un hombre puede convertirse en su propia pérdida cuando no reconoce el tesoro frente a él. Te mostraremos cómo marcar con firmeza tu dignidad sin caer en la desesperación emocional. Dios no te diseñó para ser ignorada, sino para brillar con propósito. ¿Estás lista para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde lo más profundo del corazón de una mujer pueden surgir las preguntas más silenciosas y dolorosas. ¿Por qué no me ve? ¿Qué más tengo que hacer para que note lo que soy, lo que doy, lo que represento? A veces ese dolor no se grita ni se llora con fuerza. Se esconde en una sonrisa fingida, en una oración desesperada, en un estoy bien, que en realidad quiere decir me estoy apagando. Pero lo más peligroso no es cuando alguien no valora lo que tienes para ofrecer, sino cuando tú misma comienzas a creer que tu valor depende de sus ojos. Esa es la raíz que lentamente comienza a desestabilizarlo todo. El enemigo lo sabe, por eso trabaja en la herida. Porque una mujer que ha olvidado quién es en Dios es una mujer que camina desorientada por el mundo, buscando validación donde solo debía recordar su propósito. Pero Dios nunca olvida lo que Él mismo ha creado con intención divina. Isaías 43:4 lo declara con una fuerza inquebrantable: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. En un solo versículo, Dios desenmascara la mentira que tantas veces te han hecho creer, que tu valor se mide por la atención que recibes, por el mensaje que nunca llegó, por el gesto que no apareció, por el hombre que eligió mirar hacia otro lado. No, tu valor no se desgasta cuando no te ven, ni se desvanece cuando no te eligen. Porque no fue el ser humano quien te formó en propósito, fue Dios mismo quien tejió cada parte de ti en el vientre de tu madre. Y como dice el Salmo 139:14, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Sin embargo, hay momentos en la vida en los que, aún sabiendo estas verdades, el alma se agota. No porque no creas en Dios, sino porque esperabas que alguien más también lo hiciera contigo. Esperabas que te defendiera, que te valorara, que te eligiera sin dudar. Y cuando eso no sucede, algo se quiebra. No se rompe el amor, se rompe la esperanza. No se acaba el deseo de dar, se acaba la fuerza para seguir dando sin recibir. Es en ese punto cuando muchas mujeres comienzan a entregar su corona emocional a quien nunca supo qué hacer con ella. Comienzan a reducir su brillo para no incomodar. Comienzan a mendigar lo que nacieron para portar con dignidad, pero el cielo no ignora estas batallas internas. Dios conoce cada lágrima que escondes en la almohada, cada oración que pronuncias en silencio mientras finges que no duele. En Malaquías 3:16, la Escritura dice que el Señor prestó atención y escuchó, y que un libro de memoria fue escrito delante de Él para los que temen su nombre. Dios registra lo que otros desprecian. Él escribe tu fidelidad incluso cuando nadie la celebra, porque para Él tu entrega no es invisible, tu constancia no es ignorada, tu amor no es desechable. Y ese es el primer golpe que comienza a marcar al hombre que no vio tu valor. No es tu ira, no es tu dolor, no es tu ausencia inmediata, es que tú permaneces firme sin cambiar tu esencia. Y eso, aunque Él no lo diga, comienza a inquietar su alma. Dios no te creó para vivir pidiendo permiso para ser amada. Él no diseñó tu alma para que fuera medida por la aceptación de un hombre inmaduro, confundido o distraído.
Desde el principio, Él estableció un estándar alto y ese estándar eres tú caminando bajo su cobertura. Cuando Eva fue presentada ante Adán, Él no tuvo que hacer preguntas, ni evaluaciones, ni comparaciones. Su respuesta fue inmediata y clara. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Génesis 2:23. Él reconoció lo que era suyo. Porque cuando un hombre está alineado con Dios, no duda del regalo que tiene frente a él. Pero cuando su visión está nublada por su propio orgullo o vacío, puede tener el tesoro en sus manos y aún así tratarlo como piedra común. Por eso es tan importante que tú no negocies tu valor con quien no está espiritualmente capacitado para reconocerlo. No te rebajes emocionalmente para ser vista por quien aún no ha aprendido a mirar con los ojos del alma. El apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14 lo explica sin rodeos. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No es que no seas valiosa, es que su nivel espiritual aún no le permite percibir tu dimensión. Y cuando una mujer comprende esto, cuando lo internaliza de verdad, algo cambia en su manera de caminar. Ya no implora, ya no exige, ya no suplica. Se posiciona, se recuerda a sí misma que el que no la vio no la define, que el que no la valoró no la limita, que su valor no mengua por la ceguera de otro. Y es ahí, precisamente ahí, cuando comienza el verdadero proceso de marcar al que no te vio, porque la mujer que ha sanado su identidad se vuelve inalcanzable para el desprecio, no por arrogancia, sino por claridad. Ya no está dispuesta a quedarse donde no florece. Ya no se siente culpable por querer paz. Ya no acepta migajas cuando fue llamada a sentarse en mesas de honra. La historia de Ruth es un claro ejemplo de esto. Ella perdió a su esposo, lo perdió todo, y sin embargo decidió caminar hacia lo desconocido con una sola certeza: tu Dios será mi Dios. Ruth 1:16. No sabía qué le esperaba en el camino, pero sabía quién era aquel que iba con ella. Y esa seguridad silenciosa la llevó directamente al corazón de Buz, un hombre que no solo la vio, sino que la honró públicamente. Esa es la diferencia entre un hombre que te ve y uno que solo te mira. El que te ve te honra, el que solo te mira te mide, y el que te mide te pierde. Porque ninguna mujer que ha sido revestida por la identidad de Dios puede ser medida con criterios humanos. Y aunque por un tiempo parezca que él no siente nada, que no se da cuenta, que no le afecta, en el espíritu algo se está gestando. Porque lo que se siembra se cosecha, lo que se descuida se pierde, y lo que se desprecia duele, pero duele después. Esa es la realidad que muchos hombres enfrentan cuando ya es tarde. Cuando finalmente abren los ojos, ya no estás allí, ya no los esperas, ya no suplicas, porque entendiste que el amor nunca debió dolerte tanto. Es natural que tengas momentos en los que la inseguridad vuelva a tocar tu puerta, porque no se trata de orgullo, se trata de corazón, de ese corazón que aún no entiende por qué no fuiste suficiente, para quien dijiste sí cuando podías haber dicho no. Pero ahí es cuando debes detenerte y mirar al cielo, porque no fuiste creada para ser suficiente para un hombre, fuiste creada para cumplir un propósito eterno en Dios. Y quien no ve eso en ti, simplemente no es parte del diseño que el cielo trazó para tu historia. En Jeremías 29:11 Dios declara: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Si alguien no es capaz de valorar ese plan en tu vida, no es a ti a quien rechaza, es al Dios que te envió. Recuerda esto siempre: tu valor no necesita explicación, necesita convicción. No te expliques más, no justifiques tu presencia, no argumentes tu entrega. Quien no te ve hoy, te recordará mañana, pero para entonces ya no estarás esperando ser vista. Estarás ocupada siendo luz
siendo paz, siendo propósito. Y ahí, cuando menos lo esperen, se darán cuenta de lo que dejaron ir. Porque nada marca más a un hombre que no supo ver tu valor que el día en que te ve florecer sin él. Hay un momento en el que todo cambia. No cuando ella grita, no cuando suplica, no cuando insiste en que la vean. Cambia cuando se calla, cuando recoge su corazón sin resentimiento y camina hacia la dirección de su paz. Ese momento, aunque parezca silencioso, produce un eco que resuena mucho más fuerte que cualquier palabra. Porque cuando una mujer se aparta con dignidad, el impacto es espiritual, emocional y profundo. Y ese impacto, aunque no se reconozca de inmediato, comienza a dejar una huella en quien antes fue indiferente. No se trata de manipulación ni de estrategias humanas. Se trata de posicionamiento espiritual. La dignidad no es arrogancia. La dignidad es identidad manifestada. Es la postura de una mujer que, sin necesidad de explicaciones, decide retirarse de donde no se honra su esencia. Y cuando lo hace en obediencia a Dios y no desde el orgullo herido, su presencia deja una marca imborrable. En lugar de arrastrar cadenas emocionales, su silencio comunica una verdad que ya no necesita ser probada. El que no supo valorarla, no la perdió en el momento en que ella se fue. La perdió mucho antes, cuando la tuvo y no lo notó. El libro de Proverbios nos presenta un retrato claro de la mujer virtuosa, y no se refiere a una mujer pasiva, sino a una mujer que conoce su valor y actúa desde la sabiduría. En Proverbios 31:25 se dice: fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. No teme el futuro porque sabe en quién ha confiado. No necesita manipular el presente porque su confianza está en el carácter de Dios. Esa confianza produce un tipo de seguridad que no se explica, se percibe. Y cuando ella se aleja sin rencor, sin necesidad de gritar lo que siente, sin dramatismos, lo que realmente comunica es que ha recordado su origen. No viene de la necesidad de ser vista, viene del diseño divino. Y esa verdad es imposible de ignorar, incluso por quien la subestimó. Cuando una mujer se aparta con dignidad, no lo hace para castigar, sino para proteger. Su alma no puede seguir habitando un espacio donde su espíritu se marchita. Y aunque su corazón aún ame, su espíritu reconoce que lo que no es alimentado en honra se seca. Jesús mismo enseñó con autoridad que hay momentos donde incluso lo santo debe ser preservado de lo profano. En Mateo 7:6 el maestro dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan contra vosotros y os despedacen. Esta enseñanza, lejos de ser dura, es profundamente reveladora. Nos invita a entender que hay tesoros que deben ser guardados, que no todo debe ser ofrecido indiscriminadamente, que hay momentos en los que la sabiduría no está en quedarse, sino en saber cuándo irse. El impacto de esa partida no se mide en lágrimas ni en ruegos. Se mide en la ausencia de esa luz que antes iluminaba un espacio. Cuando ella se va con dignidad, algo se apaga en quien no supo cuidarla. Y no se apaga porque ella haya deseado destruir, se apaga porque su presencia era más valiosa de lo que él estaba dispuesto a reconocer. Y ese descubrimiento no se da en el momento de la partida, sino en el silencio que deja atrás. Esa casa que ya no huele igual, esa rutina que ya no se siente igual, esa conversación que ya no ocurre, esa oración que ya no se escucha. Es entonces cuando él comienza a sentir el vacío que negó. Y aunque no siempre lo admita, ese vacío habla más fuerte que cualquier reclamo. Una mujer alineada con Dios no ruega, intercede, no exige, discierne, no manipula, declara. Su relación con el Espíritu Santo le permite identificar cuándo luchar y cuándo soltar. No todo se trata de resistencia. A veces la batalla más poderosa es la que se gana al soltar. Y cuando su alma está en comunión con Dios, ella entiende que su retirada no es derrota, sino estrategia divina. El libro de Eclesiastés 3:1 lo dice con claridad: todo tiene su tiempo
Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Incluso el apartarse tiene su momento, porque hay temporadas que deben cerrarse para que otras sean abiertas. Y cuando una mujer da ese paso, no lo hace para desaparecer, lo hace para preservarse. En ese retiro silencioso no hay odio, hay claridad, no hay frialdad, hay sanidad. Y lo que queda atrás no es amargura, sino una evidencia espiritual que comienza a hablar sin palabras. En el mundo natural puede parecer simplemente que ella se fue, pero en el mundo espiritual ha ocurrido algo mucho más profundo. Se ha cerrado una puerta que él no valoró mientras estaba abierta. Y ahora lo que queda es un eco de lo que pudo ser. No es venganza, es consecuencia, no es estrategia emocional. Es fruto de una revelación. El Espíritu Santo actúa como guía para mostrar el tiempo exacto en el que una mujer debe dejar de insistir. No porque haya perdido la fe, sino porque ha recuperado la visión. Ya no necesita seguir sembrando donde no hay tierra fértil. Ya no tiene que seguir invirtiendo en alguien que ha demostrado estar emocionalmente ausente. Su alma no se detiene por enojo, se detiene por dirección divina. Porque la dignidad no nace del dolor, nace del Espíritu. En Gálatas 5, 22 a 23 se nos habla del fruto del Espíritu y entre ellos se incluye la templanza. Esa capacidad de mantenerse firme sin perder la calma. Esa fuerza para retirarse sin resentimiento. Esa autoridad para decir basta sin levantar la voz. La mujer que camina bajo esa dirección no necesita explicarse. Su partida no es un acto teatral, es una decisión alineada con el cielo. Y cuando lo hace, el efecto que produce en quien la subestimó es profundo, porque comienza a ver lo que antes ignoró. No porque ella se lo diga, sino porque el Espíritu comienza a confrontarlo a través de la ausencia. En Juan 16:8 se describe la obra del Espíritu como aquel que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa obra puede ser activada incluso por la ausencia de una mujer que fue enviada como bendición, pero no fue reconocida. El hombre que no la valoró al principio puede seguir su vida como si nada hubiera pasado. Puede convencerse de que todo está bajo control, pero en el tiempo perfecto, el Espíritu le recordará lo que dejó pasar. Lo hará a través de memorias, de momentos, de silencios. Lo hará cuando se enfrente a la realidad de que ninguna otra presencia llenará el vacío de una mujer que caminaba en su llamado. No se trata de que ella sea perfecta, sino de que fue enviada con propósito, y ese propósito, al no ser honrado, produce una pérdida que va más allá de lo emocional. Cuando la dignidad es guiada por Dios, su efecto es irreversible. El respeto que ella se da a sí misma comienza a activar un proceso en el otro, aunque al principio él no lo reconozca. Y ese proceso, si hay humildad, puede llevar al arrepentimiento. Pero si no hay quebrantamiento, solo quedará la marca. Esa marca que deja una mujer que se apartó sin escándalos, que se alejó sin gritar, que decidió no quedarse donde su alma ya no podía crecer. Esa mujer no desaparece, permanece como evidencia de lo que fue rechazado. Por eso, cuando una mujer se va con dignidad, no se debilita, se fortalece. Porque en esa decisión hay una conexión con la sabiduría celestial, que no busca destrucción, sino redención. No busca castigo, sino reposo. Y ese reposo es el que le permite sanar sin cargar odio, avanzar sin mirar atrás y confiar en que Dios tiene planes más altos que cualquier validación humana. En Isaías 55:9 se nos recuerda: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esa es la confianza que la sostiene. No el arrepentimiento del otro, sino la certeza de que está caminando en obediencia. Dios honra a quien se mueve en integridad, y una mujer que se retira con honra no se esconde, se eleva, no se pierde, se transforma.
porque su valor no se define por quien no la vio, sino por el Dios que siempre la sostuvo. Y esa convicción es la que comienza a marcar espiritualmente a quien no supo cuidarla. Tal vez no lo entienda al principio, tal vez lo niegue, pero el Espíritu hablará y lo hará con fuerza. Porque cuando una mujer camina hacia su destino con dignidad, todo el cielo respalda su paso. Y esa huella no se borra jamás. Cuando una mujer se aparta sin gritar, sin rogar, sin pedir que la entiendan, su ausencia comienza a hablar. Y no lo hace desde la nostalgia, sino desde la evidencia. Porque quien no supo verla cuando estaba presente, comienza a percibir lo que perdió cuando ya no está. El corazón humano es lento para comprender lo que tiene hasta que lo pierde, pero cuando una mujer se aleja con firmeza y propósito, el silencio que deja se convierte en un espejo que lo confronta todo. El impacto no ocurre el primer día, ni en los primeros pasos. A veces ni siquiera hay lágrimas visibles, pero algo se activa en el mundo espiritual, algo se revela en el alma del que se creyó invulnerable a su partida. El alejamiento de una mujer que caminó en verdad, que amó desde lo profundo, que entregó sin límites, no se borra con distracciones ni se reemplaza con facilidad. Lo que se ignoró en presencia ahora se confronta en la distancia. No es que ella haya cambiado, es que ahora su ausencia hace evidente todo lo que él no quiso reconocer mientras la tenía. Y en ese proceso, el que antes parecía firme comienza a desestabilizarse, porque no es fácil vivir con la memoria de una mujer que fue de bendición. No es simple continuar cuando su amor fue constante, su lealtad inquebrantable y su entrega sincera. Lo que antes parecía cotidiano, ahora se vuelve insustituible. Los momentos compartidos, las palabras dichas, los gestos pequeños que pasaron desapercibidos, ahora se convierten en recordatorios constantes de lo que fue despreciado. Y la mente, que antes se sentía segura, comienza a entrar en una batalla interna. El libro de Proverbios habla de la sabiduría que clama por ser oída, pero que no siempre es atendida. En Proverbios 1:24 a 26 se registra: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Este principio espiritual no se limita a lo divino, también se refleja en lo humano. Cuando se ignora una voz sabia, cuando se descuida una presencia valiosa, cuando se desprecia lo que el cielo envió como respuesta, llega el día en que el corazón se lamenta por haber menospreciado lo que ahora desea. El alejamiento de una mujer de fe no es solo una decisión emocional, es una expresión de discernimiento. Y ese discernimiento marca una línea espiritual entre lo que fue tolerado y lo que ya no será permitido. El impacto que esto provoca en el hombre que no la valoró es gradual, pero profundo. Al principio se convence de que podrá continuar sin problemas, se apoya en su ego, en su rutina, en su propia narrativa. Pero lo que no comprende es que la pérdida de una mujer de oración, de una mujer de carácter, de una mujer llena del Espíritu, no se compensa con distracciones. La diferencia comienza a sentirse en lo invisible. Hay una pérdida de dirección, una inquietud en el alma, una sequedad en el ambiente emocional, y aunque no lo admita, empieza a notar que ya no camina igual, que algo falta, que su corazón ya no reposa como antes, porque lo que tenía, aunque no lo reconoció a tiempo, era cobertura espiritual. Una mujer alineada con Dios no es solo una compañera emocional, es una influencia poderosa en la atmósfera del hogar, una fuente de paz, un canal de bendición. Su oración sostenía más de lo que él imaginaba. Su presencia detenía tormentas que nunca llegaron a manifestarse. Su amor sanaba heridas que ni él sabía que cargaba. Y ahora,
En su ausencia, todo comienza a revelarse. Lo que antes era invisible, ahora se hace notorio. Lo que antes parecía garantizado, ahora se percibe como pérdida. Y el Espíritu comienza a operar en lo profundo del corazón de ese hombre, no con castigo, sino con convicción. En Juan 16:8 se nos enseña que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese convencimiento no siempre viene por palabras directas, muchas veces viene por medio de las consecuencias. Y una de las más contundentes es la sensación de vacío que queda cuando quien fue enviada por Dios ya no está cerca. El silencio se convierte en voz, la ausencia se transforma en espejo y la memoria se convierte en martillo que golpea el alma sin necesidad de violencia. No hay gritos, no hay reproches, solo queda la conciencia de que se tuvo algo valioso y no se cuidó. Ese tipo de alejamiento no produce un dolor inmediato, sino uno que madura con el tiempo. Al principio, el corazón endurecido no lo reconoce, pero mientras los días pasan, mientras los intentos de llenar ese vacío fracasan, comienza a formarse un reconocimiento que no se puede negar. Ella era diferente, y ese reconocimiento no nace de la comparación con otras, sino de la comprensión de que ella fue enviada con un propósito que fue ignorado. El corazón que antes se mostró fuerte ahora es vulnerable, no ante ella, sino ante su propio arrepentimiento, porque la conciencia no se puede silenciar cuando el Espíritu ha comenzado a hablar. El apóstol Pablo escribió en Romanos 2:4: ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Esa misma benignidad que ella mostró una y otra vez, esa paciencia, esa dulzura, esa insistencia amorosa, fue por mucho tiempo ignorada. Y ahora, en la distancia, esa bondad se convierte en una acusación que no necesita palabras. No porque ella lo acuse, sino porque la realidad misma grita lo que él no quiso oír. Cada gesto que antes ignoró, cada acto de servicio que dio por hecho, cada oración que nunca agradeció, ahora cobra un significado diferente. El arrepentimiento se instala como un huésped en su alma. Pero ese arrepentimiento, para que sea genuino, no puede quedarse en remordimiento. Tiene que transformarse en reconocimiento profundo y en transformación real. Porque lo que marcó su alma no fue el abandono, fue la revelación de quién era ella en Dios. No se trata de una mujer que se fue por enojo. Se trata de una mujer que se apartó porque su espíritu ya no podía respirar en un ambiente de indiferencia. Y esa diferencia es lo que destroza interiormente a quien no la valoró. Porque no fue una reacción emocional, fue una decisión espiritual. Y toda decisión tomada en alineación con el cielo tiene un peso que nada en la tierra puede ignorar. En Hebreos 4:12 se nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa espada no siempre viene en forma de versículo citado. A veces viene en forma de hechos que cortan el alma con la verdad. Y esa mujer que decidió alejarse en obediencia, que caminó en dirección a su paz, se convierte en un recordatorio constante de esa verdad. Ya no está para explicarse, ya no necesita justificarse. Su partida se ha convertido en una espada espiritual que separa lo emocional de lo eterno. A medida que el tiempo avanza, el hombre que no la valoró comienza a sentir cómo su interior cambia. Lo que antes era indiferencia, ahora es introspección. Lo que antes era certeza, ahora es confusión. Lo que antes era orgullo, ahora es duda. Porque la dignidad que ella mantuvo al retirarse se convierte en semilla de convicción. Y esa convicción comienza a sacudir su alma. Ya no se trata de recuperar lo perdido, se trata de enfrentar lo que permitió que se perdiera. Y en esa confrontación el Espíritu tiene la oportunidad de producir quebranto verdadero. Lo que lo destroza no es simplemente la soledad,
Es el peso de haber despreciado lo que Dios le había confiado. Porque ella no era una casualidad, era una respuesta. Y ahora, al mirar hacia atrás, comprende que no perdió a cualquier mujer, perdió a una enviada. Y aunque haya consuelo, aunque haya nuevos comienzos, la huella que dejó no se borra, no como castigo, sino como lección. Porque cuando una mujer camina en su propósito y decide retirarse con obediencia, marca una generación. Su integridad deja una marca más profunda que cualquier discurso. Su decisión enseña sin necesidad de palabras. Dios permite estas experiencias no para destruir, sino para transformar. Porque incluso el corazón más endurecido puede ser restaurado si se rinde. Pero la restauración no comienza en el intento de volver a tener lo que se perdió. Comienza en la entrega total al proceso de corrección divina. Y ese proceso es duro, es largo, es silencioso, pero es necesario. Porque lo que se despreció en un momento de ceguera puede ser lo que Dios usa para revelar la necesidad de un cambio profundo. La partida de ella se convierte en el catalizador de una obra mayor. No todo lo que se pierde es un castigo. A veces es una oportunidad de mirar hacia adentro y reconocer que Dios permite el dolor para despertar lo que estaba dormido. En Lamentaciones 3:40 se nos exhorta: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Ese llamado no se activa solo en medio de bendiciones, se activa en medio de las pérdidas que nos sacuden. Y cuando lo que se ha perdido fue una mujer de fe, una mujer de propósito, una mujer de obediencia, el corazón no puede permanecer indiferente por mucho tiempo, porque la voz del Espíritu es más fuerte que el silencio de la conciencia. El alejamiento con propósito es una herramienta divina. No solo restaura a quien se va, también confronta a quien se queda. Y ese impacto, aunque no se vea en lo inmediato, termina transformando corazones. Porque Dios no deja sin respuesta una entrega genuina. No olvida la fidelidad silenciosa. No pasa por alto el valor que el hombre ignoró. Todo queda registrado. Todo tiene un tiempo. Y todo será revelado. Hay consecuencias que no se manifiestan de inmediato, pero cuya llegada es inevitable. No siempre vienen envueltas en juicio visible, ni con señales que todos pueden leer, pero llegan con precisión divina. Cuando una mujer temerosa de Dios es tratada con injusticia, el cielo no se queda en silencio. Porque lo que el mundo puede ignorar, Dios lo toma como asunto personal. El error de muchos hombres no está solo en dejar ir a una mujer que los amó con entrega, sino en haberla herido, despreciado, manipulado o humillado mientras aún estaba allí, dándolo todo sin condiciones. Y lo que se siembra desde el ego, desde la indiferencia o desde la injusticia, no se pierde en el viento, se cosecha con exactitud. Dios no es indiferente al sufrimiento de una mujer que ha caminado en obediencia. Su sensibilidad es tan profunda que incluso el susurro más callado de su alma llega al trono. El salmista lo entendía con claridad cuando escribió: Tú has contado mis pasos cuando anduve errante. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Salmo 56:8. Las lágrimas de una mujer menospreciada por quien debía protegerla no se pierden. Quedan registradas, y ese registro no es una simple lista de tristezas. Es una evidencia celestial que se levanta como testimonio en el momento justo. Porque si hay algo que Dios defiende con celo, es aquello que Él mismo ha formado con propósito. Y una mujer que lo honra, que lo sirve, que lo busca, que se guarda, que camina con integridad, no será expuesta al desprecio sin que el cielo lo note. La Escritura es contundente al respecto. En Gálatas 6:7 se nos advierte: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No hay siembra que no tenga cosecha, no hay acto que no tenga consecuencia.
Lo que se hace en secreto, lo que se dice con desprecio, lo que se ignora con arrogancia, será confrontado en el tiempo perfecto, no por venganza, sino por justicia, porque el corazón de Dios es misericordioso, pero también es justo, y la justicia no siempre viene como castigo visible, pero sí como una pérdida inevitable. El que trató con desdén a quien debía haber valorado, verá los frutos de su desprecio. Tal vez no lo entienda al principio, tal vez lo atribuya a otras causas, pero llegará el día en que la ausencia de esa mujer se sienta como un muro infranqueable, y no habrá acceso a lo que antes fue cercano. Porque lo que no se honra se pierde. Lo más duro para el alma humana no siempre es perder, sino reconocer que fue uno mismo quien provocó la pérdida. Y cuando se trata de una mujer de Dios, esa conciencia pesa aún más, porque su valor no está solo en lo que hace, sino en lo que carga espiritualmente. Su presencia no es solo emocional, es profética. Su compañía no solo consuela, también cubre. Su amor no solo sana, también intercede. Y todo lo que ofrecía en lo secreto, ahora comienza a hacerse visible en su ausencia. No era ella solamente, era el respaldo que Dios había puesto sobre ella. Era la gracia que la envolvía, era la sabiduría que salía de su boca, era la paz que traía donde llegaba. Y ahora sin ella, todo parece más seco, más confuso, más apagado. El trato injusto hacia una mujer de Dios no queda sin respuesta porque ella sea débil, sino porque el cielo la respalda. No se trata de venganza emocional, se trata de diseño divino. El que hiere lo que Dios honra, se enfrenta sin saberlo a la justicia del Altísimo. Es lo que se vio en la historia de Mical, hija de Saúl y esposa de David. Ella menospreció con sus palabras lo que David hacía para Dios, y su burla no pasó desapercibida. En 2 Samuel 6:23 se registra: y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Su desprecio tuvo una consecuencia directa, no por parte de David, sino como señal de parte de Dios. Porque la honra no es negociable en el reino, y el desprecio hacia quien Él ha escogido no queda impune. Esa es la dimensión espiritual que muchos no ven, porque no se trata solo de emociones heridas. Se trata de cómo el trato hacia una mujer refleja lo que hay en el corazón de un hombre. Si ella ha sido llamada por Dios, si ha sido apartada para Él, si camina bajo su cobertura, entonces ignorarla, abusar de su corazón, desechar su fidelidad o burlarse de su entrega es tocar lo que no debía tocarse. Es cruzar un límite espiritual. Y ese límite tiene consecuencias. No siempre vendrán como enfermedades, escándalos o ruinas visibles. A veces vendrán como confusión persistente, como puertas que ya no se abren, como relaciones que no prosperan, como sequía emocional constante. Y aunque se intente llenar ese vacío con nuevas experiencias, nada vuelve a sentirse como antes, porque lo que fue despreciado no era común, era asignado. Y lo asignado no se reemplaza. Puede buscarse, imitarse, desearse, pero no se repite. El apóstol Pedro escribió a los maridos advirtiéndoles sobre esto de manera directa. En 1 de Pedro 3:7 dice: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es una advertencia espiritual seria. Maltratar a una mujer temerosa de Dios puede levantar un estorbo entre ese hombre y Dios. Su trato con ella afecta su comunión con el cielo. Sus oraciones pueden ser bloqueadas, no porque Dios no lo escuche, sino porque su trato ha roto una ley espiritual. No se puede dañar lo que Dios protege y luego pedir bendición como si nada hubiese pasado. Y esto no es un mensaje de temor, sino de revelación. Porque lo que muchos llaman karma o suerte, en realidad son principios espirituales operando con precisión. El trato injusto hacia una mujer de Dios levanta una barrera invisible que tarde o temprano comienza a evidenciarse. Lo que antes fluía, ahora se estanca. Lo que antes parecía avanzar, ahora se traba.
Y el alma, por más que se niegue, comienza a sentirse pesada, no por culpa, sino por consecuencia. Esa mujer que fue menospreciada ya no está, y con su ausencia se fue también la gracia que su presencia traía, porque no era solo su voz, era la intercesión que nadie veía, no era solo su compañía, era la cobertura espiritual que muchos ignoraban. Y ahora, ese lugar que parecía tan lleno cuando ella estaba, se percibe más vacío que nunca. Y no es ella quien lo causa, es Dios, haciendo visible lo que antes pasaba desapercibido, porque Dios no calla ante la injusticia, no aplaude la indiferencia, no respalda el maltrato, y aunque el juicio no sea inmediato, siempre llega, no como destrucción, sino como exposición. Y cuando la verdad se revela, lo que antes parecía insignificante, ahora se muestra como vital. Esa mujer que fue ignorada, ahora se convierte en el centro de una convicción inevitable. Su recuerdo se transforma en un faro que no deja dormir tranquilo al que la despreció. Porque lo que antes fue su presencia física, ahora es una presencia espiritual que lo confronta sin hablar. Dios no desampara a la mujer que lo teme, no abandona a la que camina en integridad, no olvida a la que sembró con lágrimas. Y si fue maltratada por un corazón endurecido, el cielo lo tomará en cuenta. El libro de Deuteronomio 32:4 lo dice así: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Su justicia no se retrasa, llega a tiempo. Y cuando llega, no solo restaura a la mujer, también le muestra al hombre el precio de su indiferencia. Lo más fuerte de este proceso no es el castigo, sino el entendimiento. Porque cuando el hombre entiende lo que hizo, lo que perdió, lo que no valoró, se encuentra cara a cara con una verdad que ya no puede negar. El Espíritu se encarga de que la comprensión lo inunde, y en esa comprensión su alma comienza a quebrantarse, no porque ella lo haya exigido, sino porque el cielo ha comenzado a tratar con él, y esa obra no se detiene hasta que reconozca lo que el corazón no quiso ver. Una mujer de Dios no se levanta con odio, se levanta en paz, no espera venganza, confía en la justicia divina, no exige reconocimiento, camina en dignidad, y esa dignidad es respaldada por el cielo. Su vida se convierte en testimonio silencioso de que Dios honra a los que le honran, y aunque fue herida, su historia no termina en el dolor, termina en redención, porque Dios la toma, la sana, la eleva, la renueva, y su testimonio ya no es el de la víctima, sino el de la mujer que fue preservada por causa del propósito. Pero para quien no la valoró, lo que queda es una marca, no como cicatriz de ella, sino como cicatriz en él, porque lo que se trató con injusticia ya no podrá ser recuperado con palabras vacías. Y aunque haya perdón, aunque haya restauración espiritual, la historia queda escrita, no como condena, sino como memoria de lo que sucede cuando se ignora lo que el cielo honra. Cuando una mujer temerosa de Dios decide no romperse, aunque todo intente doblarla, su sola firmeza es suficiente para estremecer las estructuras emocionales de quien no supo verla. Porque el verdadero impacto no ocurre cuando ella clama, sino cuando se mantiene de pie en medio del abandono, sin rogar por lo que ya no tiene sentido. Esa fortaleza no nace del orgullo, nace del Espíritu. Es una fuerza que se manifiesta en lo invisible, que desestabiliza al que creyó tener el control, que confronta al que pensó que su indiferencia no tendría consecuencias. Y es que hay algo en la firmeza de una mujer herida que no se destruye, que permanece, que trasciende. Algo que habla más que cualquier reclamo, que marca más que cualquier palabra. Es esa entereza que revela lo que antes él ignoró, que ella estaba sostenida por Dios y no por él.
Cuando una mujer así calla, su silencio no es vacío, es evidencia. Cada paso que da sin mirar atrás lo confronta con una verdad que ahora no puede evitar, porque lo que él creía que pasaría desapercibido, ahora lo sigue como una sombra. Ya no hay ruido, ya no hay presencia, ya no hay insistencia. Y eso, más que su enojo, lo empieza a sacudir. El trato injusto quedó atrás, pero la consecuencia lo alcanza, no como castigo físico, sino como desorden emocional. La paz que ella traía se ha ido, y aunque el entorno sea el mismo, el ambiente ya no lo es. Porque cuando una mujer portadora de propósito se aleja, el vacío espiritual que deja no se llena con otra presencia, por más inmediata que sea. Esa mujer que ya no suplica, que ya no explica, que ya no regresa, no desapareció por falta de amor, sino por exceso de verdad. Porque llegó al punto donde entendió que su valor no podía seguir atado a la voluntad de quien no supo discernir. Y al soltar se liberó, y al liberarse se volvió inaccesible, ya no como estrategia, sino como consecuencia natural de su restauración. Y el hombre que antes se sintió seguro de su lugar en su vida, ahora comienza a experimentar una inseguridad que no entiende. Porque la mujer que parecía siempre disponible ya no responde igual, ya no espera igual, ya no mira igual. Y eso lo descoloca, porque no es odio lo que ve en ella, es una paz que ya no lo necesita. Y eso es lo que más lo marca. El corazón que no valoró comienza a recordar. Y el recuerdo que antes no importaba, ahora se convierte en peso. El trato injusto que él normalizó, ahora lo ve con claridad. Y donde antes había indiferencia, ahora hay inquietud. No porque ella esté actuando, sino porque el espíritu ha empezado a confrontarlo desde adentro. El silencio se convierte en espada, la ausencia en espejo. Y la imagen que devuelve ese espejo no es la de una mujer débil, sino la de un hombre que no supo cuidar lo que tenía. El Espíritu Santo no necesita escándalos para producir convicción. Solo necesita una mujer que camine firme en su propósito y no retroceda a lo que ya fue vencido. Ese tipo de proceso no se acelera, se permite, porque es en esa confrontación interna donde él empieza a ver lo que nunca quiso admitir. No fue que ella cambió, fue que él nunca la vio. No fue que ella se volvió distante, fue que su corazón ya no pudo seguir sembrando en tierra seca. Y ahora, cuando ella ya no está, la memoria comienza a restaurar escenas. Pero ya es tarde para volver a lo mismo, porque lo que se pierde por injusticia no vuelve igual. Si vuelve, vuelve redimido, pero nunca como antes, porque lo que fue maltratado con conocimiento no vuelve al mismo lugar emocional. Y si no vuelve, permanece como una lección viva de lo que no debe repetirse jamás. El alma de ese hombre empieza a caminar en círculos, buscando respuestas donde antes había certezas. Pero las respuestas ya no están disponibles, porque lo que él no honró ya fue restaurado por Dios. Y lo que Dios restaura, lo eleva, no para vengarse, sino para preservar. Por eso, cuando ella ya no mira atrás, cuando no busca explicación, cuando no necesita aprobación, es ahí donde su sanidad queda completa. Y en esa sanidad, él ve lo que su ceguera le impidió ver, que ella era una respuesta disfrazada de proceso, que su presencia era dirección, que su amor era cobertura, y que su partida no fue una reacción, fue una liberación. Esa verdad no puede ignorarse, porque lo que se trató con desprecio ahora resplandece, no desde la altivez, sino desde la claridad. Y en esa claridad ella ya no busca ser entendida, ahora ella entiende, y ese entendimiento la aleja de la necesidad de convencer. Y lo que antes él usaba como argumento para ignorar, ahora se convierte en motivo de dolor, porque la mujer que él no supo valorar se convirtió en la mujer que él ya no puede alcanzar.
Hay momentos en los que el rechazo parece una herida sin consuelo, una grieta imposible de cerrar. Cuando una mujer entrega lo mejor de sí, cuando ama sin medida, cuando se expone emocionalmente con transparencia y a cambio recibe indiferencia, silencio o desprecio, el alma tiembla, porque hay un dolor que no proviene del abandono físico, sino del desconocimiento espiritual. No es que él se haya ido, es que nunca la vio. Y cuando eso ocurre, cuando no se reconoce el valor, la dignidad ni la entrega de una mujer temerosa de Dios, lo primero que se cuestiona es el propósito. ¿Por qué se permitió ese vínculo? ¿Por qué no se evitó esa entrega? ¿Por qué Dios lo permitió si al final solo hubo rechazo? Pero ese cuestionamiento, por más legítimo que parezca, nace desde una perspectiva incompleta. Porque el rechazo no es el final de una mujer con llamado, es el umbral de su redirección. Es el punto exacto donde Dios comienza a intervenir para revelarle que no fue desechada, fue preservada, que no fue ignorada por error, sino separada por protección, que lo que parecía el cierre de una historia era solo la transición hacia algo mayor. Cuando Dios interviene en el alma de una mujer herida, lo hace sin anunciarse, pero con precisión. No siempre viene con promesas inmediatas, pero sí con restauración profunda. Y esa restauración no empieza cuando el otro se arrepiente. Comienza cuando ella entiende que no necesita que la valoren para tener valor, que su dignidad no depende de ser vista, sino de haber sido elegida por aquel que nunca olvida. Jeremías 31:3 lo confirma: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ese amor eterno no se quiebra con el rechazo humano, se intensifica, porque donde el mundo señala una pérdida, Dios establece un nuevo comienzo. El proceso de restauración que ella experimenta no es solo emocional, es espiritual, porque Dios no repara solo lo que duele, restaura lo que fue deformado por la mentira, le devuelve su imagen, no la que el otro le negó, sino la que Él estableció desde el principio. Y cuando esa mujer comienza a caminar otra vez con la frente en alto, no es orgullo, es identidad. No es rebeldía, es claridad. Porque el dolor no la destruyó, la reveló. No la encerró, la posicionó. Y es ahí donde ocurre lo más inesperado. Su restauración se convierte en una señal espiritual para quien la rechazó. Porque mientras ella avanza, mientras se reconstruye, mientras respira en paz y su corazón deja de sangrar, él empieza a despertar. No por manipulación, no por culpa, sino porque el Espíritu comienza a mostrarle lo que perdió. Ya no desde la emoción, sino desde la convicción. El rechazo que antes él justificó, ahora se convierte en la evidencia de su ceguera. Porque lo que dejó ir no fue solo una mujer buena, fue una mujer apartada. Y lo que Dios aparta, si no se honra, se levanta, se eleva, se transforma. Dios nunca permitió que ella fuera rota para humillarla. Permitió que fuera herida para encender su proceso de revelación, para mostrarle que no dependía de la aceptación del hombre, que no necesitaba convencer, ni explicarse, ni insistir, que su asignación no estaba sujeta al corazón humano, sino a su voluntad. Y cuando esa verdad desciende al alma, algo cambia para siempre. Ya no vuelve a mendigar amor, ya no se queda donde no hay honra, ya no espera de lo humano lo que solo lo eterno puede dar, porque fue restaurada por el fuego del rechazo, no para endurecerse, sino para brillar. Y ese brillo no provoca orgullo, provoca autoridad, una autoridad que no grita pero que se percibe, que no amenaza pero que marca, que no se impone pero que transforma todo a su paso. Su sola presencia cambia ambientes, no porque quiera demostrar algo, sino porque ya no tiene nada que probar, porque lo que fue rechazado ahora es portador de gloria, no como venganza, sino como evidencia. Isaías 61:3 describe esta obra con claridad cuando habla de dar a los afligidos de Sión corona en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Eso es lo que Dios hace con una mujer que fue quebrada y no se quedó en el piso.
no la regresa al punto de partida. La establece en un lugar donde su sola estabilidad es una declaración espiritual. Y es entonces en medio de esa restauración que quien no la valoró comienza a enfrentar la realidad, porque ya no tiene acceso, no porque ella lo odie, sino porque ha sido reposicionada, ya no está emocionalmente disponible. Su corazón ya no se encuentra donde antes él la dejó, y aunque desee retroceder, ya no hay camino, porque su restauración la llevó a un nivel al que él ya no puede acceder sin transformación, porque no se trata de recuperar lo perdido, sino de nacer de nuevo, y eso solo puede ocurrir cuando hay quebrantamiento genuino. Dios no usa el dolor para castigar, lo usa para alinear, y cuando una mujer entiende esto, su mirada cambia. Ya no vive en función de lo que la lastimó, vive guiada por lo que Dios le está mostrando. Su visión se eleva, su propósito se activa y su corazón deja de latir por lo que se fue y comienza a arder por lo que viene, porque el rechazo fue la puerta, pero la restauración es el camino, y ese camino no la lleva de vuelta a quien no supo verla, la lleva directo a la plenitud que solo Dios puede construir. El que no la vio ahora la recuerda, pero ya no la reconoce, porque ella no es la misma. El proceso la transformó, su fe maduró, su espíritu se fortaleció, y aunque el rostro es el mismo, su esencia ha cambiado. Porque el fuego no solo purificó su alma, también refinó su autoridad. Ya no habla igual, ya no espera igual, ya no ama igual. Ama más profundo, más sabio, más libre. Y esa libertad no es una barrera, es una unción, porque ahora sabe lo que carga, y quien sabe lo que carga no lo entrega a cualquiera. Lo que la destrozó momentáneamente fue lo mismo que Dios usó para edificarla. Lo que la hizo llorar fue lo que Dios usó para ungirla. Lo que la hizo caer fue lo que el cielo usó como cimiento, porque en el reino nada se desperdicia. Y toda mujer que fue despreciada con injusticia, si permanece en Dios, será levantada con gloria. Su historia no termina en el rechazo, comienza en su restauración, y su restauración será visible, porque el mismo que la despreció será testigo de su redención. El propósito no fue quebrarla, fue mostrarle que había más allá del vínculo roto, más allá del silencio no respondido, más allá del corazón que no la valoró. Y ahora que camina en plenitud, su testimonio no necesita palabras, su restauración habla, su paz predica, su mirada profetiza, porque lo que el rechazo quiso enterrar, Dios lo resucitó, no para demostrar poder, sino para mostrar fidelidad. Y quien la ve ahora puede notar que su historia fue escrita con lágrimas, pero sellada con honra. Ella no volvió a lo mismo, volvió a lo eterno, y desde ahí todo cambió. Cuando una mujer es marcada por Dios, no necesita validación para brillar. Su valor no se define por el eco de voces externas, ni por la aceptación de quien no tuvo ojos para verla. Hay una diferencia sagrada entre la mujer que camina buscando aprobación y la que camina sostenida por convicción. Esa diferencia no se nota al principio, pero con el tiempo se revela, porque lo que una mujer porta en el espíritu no se mide por aplausos, ni se diluye por el rechazo. Se prueba en el silencio, se afirma en la renuncia y se manifiesta en su resistencia. Cuando todo dice que debería estar rota, permanece firme. Cuando todo indica que no será suficiente, ella florece en medio de la contradicción. Esa es la obra de Dios, no levantar mujeres perfectas, sino posicionar mujeres fieles. Lo que verdaderamente destroza al hombre que no supo verla no es su ausencia, es su transformación. No es su distancia, es su ascenso. Porque una mujer que ha sido redimida por el fuego de la incomprensión no regresa igual. Lo que fue despreciado, Dios lo cubre. Lo que fue ignorado, Dios lo exalta. Y esa exaltación no tiene forma de venganza, tiene forma de madurez.
ya no necesita cerrar ciclos con palabras. Su propia vida se convierte en evidencia. No persigue justicia humana, porque entendió que la justicia del cielo es más precisa. No espera explicaciones, porque ya no vive del pasado. Su rostro no refleja amargura, sino visión. Su espíritu no arrastra cadenas, sino promesas. Y el que una vez la subestimó, ahora tiene que verla sin poder alcanzarla. En la dimensión espiritual, Dios no permite que una mujer pase por el quebranto solo para sobrevivir. Permite que pase por el quebranto para que sea testigo de lo que Él es capaz de hacer con lo que el mundo quiso desechar. La historia de cada mujer redimida es una proclamación viva de que el abandono no la define, la presencia de Dios sí. Por eso su caminar se vuelve diferente. Ya no camina con duda, camina con propósito. Ya no pregunta por qué no me vio, sino que proclama: ahora yo veo lo que no veía. Porque lo que se rompe por causa del hombre, Dios lo reconstruye por causa del destino. Una mujer que entiende esto deja de girar alrededor del dolor. Su centro ya no es la pérdida, es la gloria. No gira en torno al nombre de quien no supo amarla. Gira en torno al nombre que la levantó cuando todos esperaban verla caer. Esa diferencia no se aprende en libros ni en discursos. Se forja en el quebranto, se revela en la oración, se afina en el silencio, y cuando emerge no hay fuerza que la detenga. Su avance ya no depende de puertas que alguien más abra, porque el Dios que la sostiene es el mismo que abre caminos en el desierto y ríos en la soledad. El hombre que no la valoró no lidia solo con el recuerdo de lo que tuvo. Comienza a batallar con el peso de lo que no supo cuidar. Y esa batalla no se gana con palabras bonitas ni con intentos desesperados. Porque la mujer que fue procesada por Dios no regresa a lo que la hizo dudar de su identidad. No se acomoda donde no puede crecer. No se apaga donde no es vista. Su espíritu ya no cabe en los moldes de antes. Y quien quiera estar cerca de ella, ahora tiene que subir al nivel que el proceso construyó. Esa mujer es evidencia viva de lo que significa ser sostenida por una unción que no depende de halagos. Porque fue marcada en lo secreto antes de ser vista en lo público. Fue afirmada por la voz de Dios antes de ser silenciada por la voz del desprecio. Y ahora que camina con pasos firmes, su historia no grita desde la herida, grita desde la redención. No necesita demostrar nada. Ya es testimonio, ya es palabra encarnada, ya es señal viva. Y eso es lo que verdaderamente lo marca. No que ella se haya ido, sino que al irse encontró algo que él jamás le pudo dar: plenitud. Ahora es tarde para detener lo que Dios comenzó, porque una mujer marcada por Dios no se rompe, se transforma.